Hola, ¿cómo les va, gigantes? Acá vamos a continuar con un capítulo más del podcast Aprendiendo de Gigantes, un podcast en el que compartimos reseñas de libros y experiencias y tenemos lecturas semanales de libros que nos interesan del desarrollo personal, crecimiento para negocios y emprendedores. ¿Cómo estás, Marjo? Ella es mi invitada y co-host del podcast y bueno, ya la conocen, si ya han escuchado los capítulos anteriores y hoy vamos a estar compartiendo un nuevo libro. ¿Cómo estás, Marjo? Hola, ¿cómo estás, Julieta? Muy bien. Aquí contenta, como siempre, hablando de lo que más nos gusta, la lectura. Bueno, a partir de ahora vamos a compartir un poco de libros más, un poquito más densos, eh, pero bueno, creo que pueden aportar y por ahí son unos clásicos, pero podemos compartir experiencias aplicándolos. En este caso, el libro que nos toca o que nos convoca hoy es un poco más complejo, lo hemos leído varias veces y hemos aplicado algunas de las herramientas que comparte. Es un autor bestseller de quien estamos hablando, de Daniel Carnegie, con su libro Cómo ganar amigos e influir en las personas. Es un título medio que parece como medio vende humos, pero un poco de autoayuda en sí. eh, pero la verdad que si no te llama el título, te invito a que le des una oportunidad porque tiene herramientas muy interesantes, ¿no? Que te sirven para la vida, para los negocios, para las relaciones en sí. eh, y lo puedes aplicar. Yo creo que de ahí salieron unas buenas bases para las técnicas de negociación y, y bueno, me gusta mucho. Sí, hemos tenido conversaciones con Marjorie de que cuando estamos por ahí en una encrucijada no sabemos qué hacer o con clientes, por ejemplo, y, y siempre recurrimos a esas enseñanzas que nos deja este libro para poder mediar y saber resolver situaciones por ahí que nos están generando fricción o que nos generan como rechazo también, entonces te ayuda a tener cierta empatía en las relaciones como para no romperlas de cuajada. En principio este libro se resume en 8 objetivos que yo creo que la obra te puede ayudar a lograr y bueno, me tomé ahí unas notas. Una es como salir de la rutina mental en cuanto a las relaciones y concebir nuevas ideas, como para adquirir una nueva visión y descubrir nuevas ambiciones respecto a, a cómo la base. Tiene una tesis que me interesa mucho, que es muy parecida a la de Nunca comas solo, y creo que te ayuda a entender un poco más de por qué tenés que ir en profundidad en las relaciones y no quedarte tanto en la superficie. Creo que te ayuda, no sé, acá Marjorie me va a apoyar o, o no en la tesis esta de que te ayuda a hacer mejores amigos más rápido y fácilmente. Eh, hay otro que también, otro objetivo que tiene el libro y que no me ha servido en mi caso, pero es el de ganar popularidad. Eh, pero dicen que si aumentas la popularidad, te va mucho mejor, porque como que las relaciones son la base de tu éxito. Entonces acá vamos a poner a prueba este libro. Te permite aumentar la influencia, eh, tu prestigio, y tener como que las personas tengan un concepto tuyo diferente al de otras y te permite lograr habilidades eh, en tareas que logren contribuir a tu entorno más próximo y, y un círculo un poquito más amplio, ¿no? Convertirte en una mejor persona, pero también en un mejor orador. No sé, acá Marjorie, si tomaste nota de algunos otros objetivos, te invito a compartirlos.
Básicamente en eso se resume el libro. Y hay que tener en cuenta otro dato, y es que es el mejor libro de persuasión que conoces. Mm. Porque es una tesis enorme sobre el comportamiento humano y cómo usarlo a tu favor de manera sincera. Es lo que dice el autor. Entonces, todo lo que le enseña allí se podría usar de manera no ética, pero él deja claro en su introducción que todo esto usado de manera ética hace que ganes popularidad, como dijiste, y ganes en muchos escenarios que deseas ganar. Por ejemplo, negociando, en la pareja, con los hijos. Entonces, y es un autor que es muy referenciado por otros autores del desarrollo personal. Sí. Para mí es un libro vital. De hecho, releyéndolo para este podcast, vi que había una estrategia que me hubiera salvado en una reunión que tuve hace poco. Y dije, si lo hubiera hecho de esta manera, me hubiera ido mucho mejor. Ujú. Porque son cosas que uno las lee y dice, pero es sentido común. Pero a veces uno no tiene sentido común cuando está relacionándose con alguien. Se pasa Eso. ese sentido común porque con una frase que él menciona es que todos queremos ser importantes. Entonces, ese sentido de la importancia hace que en algunos momentos chocamos con otros porque la otra persona quiere ser importante, uno también quiere ser importante, entonces como ninguno cede, a la final termina generándose un conflicto y muchas veces hasta un enemigo. Entonces, esa es otra premisa que tiene el libro. Todos queremos Creo ser que importantes. sí, creo que también habla mucho del amor propio en sí. En el fondo como que te enseña también a valorarte y a ser como un mediador entre eso, entre el otro y vos y tu resguardo. Cómo dejar de lado por ahí el ego cuando vas a relacionarte y dar espacio a la escucha, a la comprensión y al interés por los demás, que venido al caso también creo que te ayuda en tu autoestima, porque la otra persona también, cuando vos vas al choque, como decimos acá en Argentina, cuando vas a confrontar a otra persona, tenés que pensar que también la reacción puede ir en contra tuyo y si no estás fortalecido también te, te invalida o te genera un cierto, te baja un poco la autoestima de alguna manera. De otra manera, ¿cómo podríamos llegar a lo mismo si no tenemos un verdadero entendimiento de lo que le pasa al otro y, y podemos dialogar, ¿no? Como que te invita al diálogo también. Yo creo que aplicar este libro con cabeza y con el corazón también es que muchos de sus consejos te pueden ayudar a hacer una gran diferencia. Sí. Muchos de estos consejos me han servido para mejorar en Para, esos puntos, para no moverse. aislarte. Sí. Este libro también hay un dato interesante que fue el primer bestseller de autoayuda o uno de los primeros libros bestseller que es muy, muy viejito. En sí es de 1936, pero sus lecciones aún son súper aplicables en la actualidad. Y bueno, el autor de alguna forma se llegó a hacer, construyó todo un imperio a base de estos escritos, uno de los primeros libros. Y un dato es que sacó su apellido de multimillonario, que me pareció curioso, multimillonario André Carnegie de esa época. Es como que ahora escribas un libro y te cambias el apellido y me llame Julieta Mask y trate de hablar de innovación. Me pareció súper curioso ese dato porque creo que él aplica mucho, aplicado y ha generado congresos y seminarios en base a las lecciones que da de este libro, así que es también un buen ejemplo de cómo puede construirse el éxito a base de lo que
de lo que comparte ahí. Sí, y lo otro es que él todas estas enseñanzas también las sacó de leer biografías. O sea, estudió a las grandes personas que habían sido muy Sí. populares en su época y qué cualidades los habían hecho llegar donde estaban. Y uno que menciona en todo el libro es a Abraham Lincoln y también a Franklin, Exacto. que fueron presidentes de Estados Unidos. Y entonces saca como máximas. Por cada capítulo hay máximas de ellos o historias o experiencias que hicieron que se dieran cuenta por qué no hacer. Porque se Ujú. equivocaron primero y con base en esa equivocación crearon una forma de tratar con los demás que los llevó súper lejos. Entonces es como que han hecho los grandes de la historia para llegar donde llegaron, de qué manera y cómo podemos emularlo. Entonces yo Exacto. veo el libro más como desde ese punto de vista porque está llenísimo de historias, pero eso es un libro entretenido, ¿no? No es de ese libro magistral, es que te saca el concepto del reconcepto, no. Es un libro con historias y cada historia trae el concepto implícito. Entonces, Ujú. puedes pasar horas leyendo el libro porque tiene muchísimas historias con las que conectes. Entonces, a mí me pasó eso, si yo viví eso, si yo hubiera hecho esto en esa experiencia, quizás el resultado había sido diferente. Entonces aquí Ujú. llegamos con lo primero que él menciona sobre las relaciones con las personas, el evitar la crítica. Sí, bueno, en base a, antes de pasar a los puntos, yo creo que vamos a tratar como 4 fundamentales. Una son las técnicas para tratar con los demás, que ahora vamos a hablar un poco de esas reglas. Otra, las 6 maneras para agradar a los demás. Cómo lograr que los demás piensen como tú y ser un líder y cómo cambiar a los demás a través de tu historia. Ajá. Entonces vamos con el primer punto, que son las técnicas fundamentales como para tratar con los demás. Ahí es la que mencionas vos, de no critiques y no condenes ni te quejes. Es el Vale. gran secreto para tratar con la gente. Sí, entonces con Sí, respecto a la crítica, mostraba dos extremos, los que son buenas personas y los que para la sociedad son consideradas malas personas. sí, Entonces partía de que ninguna persona considera que está mal, ni siquiera los bandidos. sí. Ni siquiera los bandidos consideran que están mal. Entonces, si un bandido que ha asesinado a millones de personas, a muchas personas, no considera que está equivocado, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? O sea, ¿qué derecho nos da a decirle a una persona estás equivocada? Entonces, incluso más adelante volví a repetir esto como una frase más, jamás critiques a los demás y no le digas que estás Sí. equivocado. Sí, frente a la crítica que decía, cuando criticamos hacemos que la persona se ponga a la defensiva y lo que quieres cambiar lo refuerce. Claro, decía, no hay nada que mate más la ambición de una persona como las críticas de sus superiores también. Por eso Exacto. él decía que no, jamás critico a nadie, pero creo que lo que se debe hacer es dar un incentivo a la persona para que trabaje o realice la acción que vos querés que ejecute de alguna forma. Y, y tampoco se trata como de ensalzar demasiado, me parece, sino que de encontrar, pero tampoco encontrar los defectos y remarcarlos, sino ser estratégicos en la mejor forma o pensar varias formas de que la persona podría llegar a ejecutar y sentirse bien, porque también somos humanos y, y tampoco necesitamos que nos adulen porque eso genera el efecto contrario también, Exacto. o Él el decía mismo que había rechazo. una delgada línea entre ensalzar y hablar. Claro, estamos hablando de un elogio sincero, porque sea, y de aceptar a las personas tal como son y a partir de resaltar, si soy estratégico en escuchar y observar cómo actúa la persona, puedes ver algo que destacar en esa persona, las fortalezas que tiene y utilizarlas a favor para elogiarlo. Entonces, venido al caso, no estarías... eh,
ensalzándolo o resaltando dotes que son mentira o que en realidad la persona no se siente así. Y tratas de pensar siempre las buenas cualidades, olvidar esa adulación barata. Creo que esa es la regla. La próxima Antes de regla es... pasar, en esta de la crítica hay una frase que él menciona que me parece vital, que dice, si usted quiere despertar un resentimiento de por vida, incluso que arda después de la muerte, solo haga una cosa, critique. Sí, también, ¿no? Y no hay nada que sea a la que estemos más sensibilizados como la crítica. Y a lo que más. Y creo que no es casualidad que sea la primera regla, ¿no? Porque si vos notas las veces que has criticado, y que yo, y que como cualquiera que haya criticado, no te ha generado nada positivo en tu vida ni en la vida de la otra persona. Y a veces uno no sabe hasta qué punto puede llegar a herir o a bloquear a una persona a través de su crítica, como pasa con los haters en la actualidad y los malos comentarios que hay en las redes y que se ha vuelto tan intensivo eso. Y a veces es mucho más sencillo hacerlo desde el lugar del anonimato de un avatar en una red social también. Entonces hoy como que esta regla es vital. Sí, lo primero que genera es rechazo. Se ha vuelto más sencillo hacer esa crítica. Pero bueno, es humano también. La persona. Creo que estas reglas podrían estar en las escuelas, ¿no? Desde los primeros años de educación estarían buenos, porque son básicas para educación. Y muchas veces en los primeros años no se fortalece esa parte de aprender a ver en los demás, porque así nos evitaríamos muchos malos ratos, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Sí, y en la infancia nos evitaríamos el famoso bullying, que es una forma de maltratar al otro. Ok. Con sus debilidades. Bueno, pasando a la segunda regla, es que demuestra el aprecio honrado, bueno, que un poco lo hablamos, demuestra el aprecio honrado y sincero por la otra persona. Y nos explica en este apartado que una de las cosas que más más se puede disfrutar es comiendo con otras personas en un lugar lindo, con buenos sabores. Contaba ahí una historia, ¿no? Cuando vos pones a disposición de la otra persona algo placentero, también nos puede dar lugar a que a ese aprecio o esos elogios sean mejor recibidos. Entonces hay que pensar también los escenarios en los que decimos las cosas. Y también en esta regla aplica mucho el tema de que nos gusta más hablar de lo que deseamos o de lo que necesitamos. Por eso es muy sencillo, si lo practicamos, el escuchar a la otra persona y entender cuáles son sus problemas y qué es lo que lo está, eh, cuáles son los pensamientos más acuciantes en ese momento y poder ayudarlo sinceramente a solucionar un problema. Y esto es básico para todo, para los negocios también. Y acá creo que nace la base de la escucha activa que aplicamos después en resolver problemas. Entonces en esta regla nos ayuda o nos anima a no pensar solo en nuestro punto de vista, sino también en el punto de vista del otro y ponernos en su lugar. Sí, no sé si pasamos a la otra regla. Sí, pasamos a la otra. Bueno, despierta un interés, sí, esta es. Despierta en los demás un deseo vehemente. En el otro, despertar un interés no es tan sencillo. Y muchas veces me he encontrado practicando esto o me sale un poco más sencillo. Y creo que yo también te lo remarcaba a vos de tu forma de interactuar, que generas un interés
genuino en la otra persona por lo que tenés para decir o tu profesionalismo, em, o tu sabiduría por ahí, por todo lo que compartís. Entonces, ¿cómo lograr que la otra persona piense, que también da unas estrategias de cómo lograr que la otra persona piense que una idea es tuya y darle espacio para que él mismo llegue a determinadas conclusiones con la forma que tenés de contar tus cosas? Sí. Bueno, lo que yo tengo para aportar acá es que, de hecho, lo hemos vivido. ¿Cómo nos hicimos amigas, Julieta? Partió de ese principio. Un interés genuino por conocernos la una de la otra y que coincidíamos en muchas cosas. Y en las que no coincidíamos, pues bueno, no las exaltábamos. Entonces, creo que en el mundo del emprendimiento en el que estamos ahora hemos hecho como buenas alianzas y buenas amistades por ese principio, que lo aplicamos de manera natural. Esa es otra cosa, ¿no? Que hay principios que aplicamos de manera natural porque nuestros padres nos han educado con eso. Y este es uno, por lo menos en mi casa lo aplicamos eso. Entonces, a mí me sale natural aplicarle eso. Y a ti te sale natural, o sea que en eso nuestros padres hicieron bien. ¿Cómo aplicarlo al negocio? Bueno, ese es un principio de la persuasión vital. Cuando lo haces, cuando te tomas el tiempo para escuchar a esa persona empieza a crear algo que se llama conexión. Y la conexión es vital para que para crear confianza. Y cuando hay confianza, no le decimos solo nosotros, le dicen las personas que se dedican a las ventas, hay ventas. Pero hay que hacerlo genuinamente. Y genuinamente también es que si uno escuchando a la persona, viendo lo que necesita, sabe que no es la persona indicada para ayudarla, tener como ser sincero y decirle, mira, yo no te puedo ayudar, pero quizás sé quién te puede ayudar. Sí. Mala cosa sería como cuando uno no sé cómo manipularla para que me compre a mí, pero si no la podemos ayudar o no coincidimos con algunos principios de esa persona, nos parece interesante, ahí también hay que tener en cuenta eso. Si querés, pasemos a la segunda etapa de 6 maneras de agradar a los demás y donde comparte unas reglas sencillas también, que por ahí puede sonar repetitivo, pero la primera es cómo interesarse sinceramente por los demás y una manera sencilla de causar una buena impresión. Comparaba el hecho de que una manera de ganar amigos muy fácilmente es utilizar como ejemplo a las mascotas y el hecho de que un perrito es el único animal que no tiene no necesita trabajar demasiado para ganarse el sustento y a los demás por el solo hecho de que manifiesta cariño de una forma genuina, ¿no? Y es como observar, los perritos te observan mucho y ven tus gestos, tus comportamientos. Bueno, es interesarse por los demás, dedicándonos a hacer cosas por ellos, con actos tan sencillos como recordar una fecha de cumpleaños, hacer un El saludo, nombre. sí, con entusiasmo, el nombre, eh, y eso, Saludar. interesarse cuando. Exacto. De Sí, esas porque hay acciones más personas, que. cuando yo trabajaba en el mundo corporativo, veía personas, en serio, de altos cargos que no saludaban. Pasaban por el lado de uno y vos eras transparente para esa persona. Pero necesitaban algo de ti, ahí sí existías, aparecías de la nada, ¿no? Ahí sí existías, ven, yo te necesito. Entonces como que me decía, sí, o sea, ahora sí existo. En el ascensor me lo encuentro, no me saluda. En la escalera me lo encuentro, no me saluda. Para ahora necesita algo de mí, ahora sí existía automáticamente para esa persona. Entonces, Claro. cuando uno se porta de esa manera, después cuando necesita a esa persona quizás no reciba toda la ayuda que necesita porque nunca le dio lo que hablamos ahora, la importancia. Y para muchas personas, saludar, que la saluden es importante, que la llamen por el nombre es importante, que se acuerden de su cumpleaños es importante. Ojo, no todos, porque no sé en qué país una persona demandó una empresa porque le celebraban el cumpleaños, ¿no?
Entonces, hay que Sí, conocer muy bien la persona. Pero esas son básicas, incluso son de urbanidad. Saludar, dar las gracias, eh, preguntar por exacto. ella. Y otra cosa que cuando trabajé con temas de calidad, de certificación y eso, la certificación y eso incluía a todos los actores dentro de una empresa, incluyendo el conserje. Entonces, al que sirve el café, le preguntaban cosas de la empresa. Entonces, para una norma como esa, hasta el conserje, el aseador era importante. Pero muchos jefes, personas, es este señor, el que sirve el café, como así, ¿no? Se miro para Claro, acá. Y no le saludaban, ni sabían el nombre. La persona le servía el café, gracias, pero ni siquiera sabía cómo se llama. Yo tengo un compañero que me dice, ¿cómo es que se llama la del café? Y la señora llevaba un año ahí sirviendo el café y no se sabía el nombre. ¿Ustedes creen? claro. ¿Cómo le pides el café a ella? No, pues yo le digo, buenos días, un cafecito por favor. Y no le dice siquiera doña, no me acuerdo ahora el nombre de la persona. No, la verdad es que no, ahorita necesito pedirle algo y necesito el nombre. Ujú. Decía que un político ahí cuenta la historia de un político americano que se guardaba o recordaba el nombre de 50.000 personas. Eso me pareció lo muy loco porque es una de las falencias que tengo, que me cuesta muchísimo acordarme del nombre. Confundo mucho los nombres de las personas y cuando menciona ahí que es algo que lo voy a empezar a aplicar, espero mejorar en ese aspecto, pero recordar el nombre de alguien es importante porque la persona le da mucha importancia, un enorme peso a su propio nombre. Es lo que es como su etiqueta en este mundo, cómo llegó y lo identifica, es su identidad también. Y si lo Sí, pronunciamos en mal o lo verdad dicen escribimos que mal, generamos una mala impresión. Entonces es un dato interesante porque me recordó, volver a leer esa parte me recordó que tengo que ponerme firme en esa parte, pero me cuesta muchísimo acordarme quién, o sea, quién es la persona por el nombre o grabarme, viste, los rostros. No tengo esa facilidad, así que me tengo que poner en la práctica de esto. Otra regla interesante que menciona ahí es la de la sonrisa. Me recordó porque si no haces esto la puedes pasar un poco mal. Eh, es recordar que una sonrisa puede cambiar la actitud de la persona y esto lo he comprobado, me lo han dicho mucho y que es algo que yo no valoro tanto. Y incluso hace poco también me escribieron diciendo que hay algo muy interesante en mi sonrisa, cuando sonrío se me ilumina la cara y bueno, es un dato que no lo consideraba claro, y cuando sí, sonríe eres magnética. eso, es que hay un brillo, hay una luz que me identifica y no lo había, me lo han repetido, pero como que necesito mucho, es una fortaleza. Y bueno, al ver esta regla, digo, la verdad que vale la pena también, porque hay muchas personas que, o cuando está con una actitud o cabizbajo o algo, es como que no generas esa atracción, no generas el diálogo en la otra persona también. Y, y bueno, es una buena herramienta tenerlo. Eh, Claro, cuando sonríes, no sé por qué, incluso cuando has tenido un desencuentro con alguien y sonríes, como que es una forma de desarmar. Sí, ay, acaba de sí, pasar algo y me sonríe, es una forma de es verdad. desarmar, como que bajar ese ambiente tenso, así Sí, llamarse. Y no sé por qué, incluso cuando lo viví alguna vez, estaba muy enojada, estaba, mejor dicho, quería matar y comer del muerto. Y llegaba una persona sonriente, feliz, como, hola, ¿cómo estás? Tal sí, cosa. Y uno como que, ah, bien. O sea, el efecto espejo, ¿no? La neurona de espejo, uno termina, bien. Ay, ¿y sí. por qué estás tan feliz? Ah, ¿por qué? Me veo feliz. Sí. Ah, no me había dado cuenta. Sí, a veces me pasaba eso, muchas veces que no tenía un empleo de oficina y entonces yo terminaba contagiándome de la alegría de esa compañera que venía así como en el aire, de la felicidad, ¿no?
Y sí, es verdad, funciona porque yo Ujú. llegué a transformar un momento de ira, pero para otra persona sonriente y feliz. Exacto. Hay una parte ahí que describe que me acuerdo que también otra herramienta que tengo, por ahí no me acuerdo los nombres, pero tengo otra, que es el que podés desarmar a cualquiera, el crítico o la violencia más fuerte, se suaviza habitualmente con la presencia de alguien que está escuchando con paciencia y con simpatía, que es lo que mencionabas ahora. Entonces es algo que menciona ahí el libro. Entonces es importante tenerlo, guardar silencio cuando el otro está con cólera o con ira, o con bronca, como decimos acá, y la suelta toda. Nosotros, el tener paciencia, escuchar y prestar atención a lo que le está pasando también es una forma de desarmar esa emoción, ¿no? Y, y bueno, ¿cómo podés empezar? ¿Cómo convertirte en un orador inteligente? Lo dice, es a partir de esto. Por ahí pensamos, bueno, ¿qué técnica, qué puedo usar, mis manos, mi cuerpo? Y a veces es tan sencillo como la expresión, ¿no? De la cara el prestar atención genuina con todos los sentidos. Eh, Ser un buen oyente anima a los demás a que hablen de sí mismos, y eso te permite tener una retroalimentación de poder dar un feedback genuino y que no sea simplemente una crítica. Porque por lo general cuando alguien te critica o critica todas tus debilidades o lo que, bueno, yo creo en eso, ¿no? O lo que por ahí sabes que puede herirlo, creo que es más un espejo de esa persona que está más hablando de sí mismo, o como dice el dicho, lo de, ¿cómo es? Lo de Juan, lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro, ¿cómo es? Sí, exacto. Que Juan dice de Pedro y dice más de Juan que de Pedro. Eso lo Algo hemos así visto es. mucho, ¿no? En este mundo en el que estamos, canales dedicados a hablar mal de alguien con todas sus fuerzas y como que en el aire queda, Mm, como que termina uno viendo más mal al que está hablando mal que al del que están hablando. Esto no te pasa, como que termina cansándote más de escuchar al que está criticando que al que sí, critican. Y muchas veces esa persona que critica tiene unas cualidades excepcionales, un talento enorme, pero está opacándose él mismo por estar hablando del otro. exacto. Y a veces, y también te da herramientas vos a entenderlo, tener en claro esto para que esas críticas a los demás no te desarmen, que es como trabajar con los comentarios, malos comentarios y eso también. Tomar o ver o tratar de sacar el grano de la paja, ¿cómo es? Y entender desde dónde lo está diciendo, te da como otra visión. Bueno, por ahí algunos hablan del eneagrama y de entender la personalidad del otro y desde qué lugar puede hablar y todo eso, y en qué contexto, de qué le está pasando en ese día, ¿viste? Y Sí. a veces cuando no es muy emocional este tema también. Sí, a veces puedes uno mirar esa crítica, por ejemplo, hablamos de los haters. Muchas veces una crítica a un hater puede esconder una lesión, algo que no hemos visto, algo que podríamos mejorar. Entonces, tenerlos es una bendición porque es un espejo de posibles cosas que podríamos mejorar. A veces no, o sea, digamos que el 90% de las veces es más bien como el espejo de nosotros hacia ellos de lo que no han logrado, ¿no? Pero ese porcentaje que queda es algo que podamos mejorar. Sí, no lo había visto de esa manera. Quizás podrías integrar esto a mi propuesta, a lo que estoy haciendo. ¿Sí? Exacto. Entonces, en esto de escuchar también aplica para ellos. Ujú. Escuchémoslo sin tomarlo a personal porque son bien jodidos. Y miremos qué podemos sacar de allí, como dice Julieta, ¿qué sacamos de acá? ¿Podemos sacar algo? Sí. Ah, bueno, miremos cómo nos sirve. No podemos sacar nada, ignorémoslo. Porque si nos quedamos ahí Exacto. viendo sus críticas continuamente, entonces nos desmotivamos y esa tampoco es la idea. Exacto. Bueno, pasamos a la tercera sección sobre cómo lograr que los demás piensen como vos o como tú. No es posible ganar una discusión, lo primero que menciona ahí. Un hombre convencido contra su voluntad sigue teniendo la misma opinión.
Y esto lo hemos comprobado. Eso es muy, muy cierto porque incluso Franklin lo dice, si discute usted y pelea y contradice, puede lograr a veces un triunfo, pero será un triunfo vacío porque jamás obtendrá la voluntad del contrincante. Es Exacto. una máxima para tener ahí en un cuadrito. Y también da la estrategia para hacer que esa persona piense como, bueno, pero del respeto, ¿no? Cómo Exacto, hacerle ver a la persona que está equivocada sin decirle que está equivocada. O sea, exacto. llevándola hacia La que vea regla, que posiblemente nuestro punto de vista podría ser una opción. exacto. Y Puede ser una opción. la regla número uno es la única forma de salir ganando una discusión es evitándola. Exacto, sí. Un Exacto. medio seguro para ganar enemigos eh, es yendo a confrontar, a generar esa discusión. Entonces, acá creo que es importante hablar de los temas de cómo corregir mi error, tener paciencia y escuchar. Entonces, sabemos que está en la discusión, preferimos tomarnos un tiempo y luego volver a hablar si es necesario. Y jamás digas a una persona que está equivocada y si te equivocas, admítelo. Esa es una máxima también interesante. Eh, sí, cuesta mucho admitir también nuestros errores, pero bueno, es un esfuerzo interesante y válido para poder abrirnos al diálogo con otra persona y que la otra persona pueda aceptar también nuestro punto de vista. Pero si vamos a cerrarnos y encapricharnos con nuestra idea, con nuestros conceptos o lo que queremos ejecutar, es mucho más difícil lograr y hasta terminamos, incluso sin llegar al objetivo, si estamos trabajando en equipo, por ejemplo. Bueno, ¿qué se puede hacer cuando una persona, qué se puede decir cuando una persona está equivocada? Bueno, en el caso, lo que él dice es que primero no le digas que está equivocada. ¿Sí? Y lo segundo que tienes que hacer es hacerle preguntas para que la persona misma pueda ver nuestro punto de vista como opción. Entonces, él pone un Exacto. ejemplo de una empresa donde entregaban madera a otra empresa. Entonces, cuando llegaba el camión, el inspector rechazaba, era un pino blanco. Y el inspector era experto en maderas duras, algo así. Entonces, él cuando llegaba, él peleaba con el del camión porque no, esa madera no tiene mala calidad y entonces era como una pelea continua. Entonces, llegó como el jefe, no me acuerdo bien, pero algo tenía que ver con el negocio. Bueno, cuéntame, ¿por qué está rechazando estas maderas? Bueno, lo digo más que nada para aprender y para no traerte este tipo de material de mala calidad, sino traerte un material de mejor calidad. Pero esa persona ya sabía que el material que estaba rechazando esa otra persona sí era de buena calidad, pero no le dijo eso, sino que optó por la opción, cuéntame para aprender de ti, cómo tiene que ser la madera para que sea de buena calidad para usted y no nos rechacen, no tengamos más rechaces. Entonces la persona ahí se desarmó porque en realidad no era experta en ese tipo de pino. Él dijo, bueno, la verdad es que sí, usted tiene razón, la verdad es que yo no soy experto en esta madera y quizás yo me estoy equivocando juzgando esta madera y mi experticia es en maderas duras, pero voy a revisar mejor para decirte que tiene que tener la madera para que no la rechace. Entonces, al final terminaron volviéndose amigos y no volvieron a Sí, ver rechazos de la madera. O sea, la persona terminó reconociendo que estaba equivocada sin que le dijeran que estaba equivocada, como haciendo preguntas. Eso se usa también en coaching, ¿no? Entonces, una manera de voltear la torta es preguntarle a la persona, bueno, ¿qué tengo que hacer para que esto que usted está diciendo que está mal esté bien? O sea, sí, como poniéndose en el punto, en el lado del enséñame a verlo de tu manera, haciéndole exacto. preguntas sin que él note que estás intentando hacer que lo vea
acomódate, sino enséñame a verlo de tu manera. Y puede pasar que el que esté equivocado sea uno. Sí, no lo había visto de esa manera, es verdad, tienes razón. En ese intercambio de preguntas, uno de los dos termina cediendo porque se da cuenta que cualquiera de los dos tiene la razón. Sí, otro punto interesante al principio es pedir disculpas. Siempre empezar esta devolución a la persona que te está haciendo recalcando el error, es no decir que está equivocada e iniciar tu discurso pidiendo una disculpa. O sea, lo que usted dice está en lo cierto, darle la razón, ya le estás entregando a la persona el desarme de su reacción. Lo más seguro es que la otra persona se olvide de la ansia por pelear y tener razón y se relaje. Entonces, al lograr esa relajación, la persona está más abierta a la escucha. Y bueno, otro ejemplo es cuando Warren Buffett tenía un cliente, una persona, un artista muy puntilloso, muy perfeccionista, que siempre trataba de sacar el mayor defecto de lo que hacía o de lo que presentaba. Entonces, cuando lo llamó para echarle la culpa de una manera muy hostil, con numerosas críticas, lo que hizo Buffett es pedir disculpas, o sea, o aplicó todos esos conocimientos de comunicación, presentando las disculpas y decirle que está en lo cierto. Esos son como los dos pasos. Pedir disculpas y decir que no hay excusas para este error. Entonces, se sentía, bueno, en este caso no hace falta, pero ahí puedes ver si te sentías avergonzado por ese error que cometiste, decirlo y elogiar el trabajo de la otra persona de manera sincera o destacar lo que está mencionando. De esta manera la otra persona está más abierta y la desarmas y permitís eso de hacer, haciendo el mea culpa a la otra persona, genera empatía con lo que vos estás para decirle. De lo contrario, si vos te pones desde tu posición, la otra persona va a tratar de ganar, porque es naturaleza humana ser competitivos y luchar por nuestros ideales o nuestro pensamiento. Bueno, esta es la regla. Y lo que dije anteriormente, si no sabes cómo hacer eso, preguntar es una forma. Hacer preguntas. Es una forma sencilla de hacerlo, o sea, pedir disculpas, entender el punto de vista del otro, pero hacer preguntas, porque haciendo preguntas te aclaras tú mismo y la otra persona también se aclara y se baja el ambiente de pelea. Y es porque acá viene un tema que mencionamos, Darly, más adelante, que es el tema de que todos queremos salvar la dignidad. O sea, a nadie le gusta sentir que está equivocado, aunque le sepa que está equivocado. Entonces, es como salvar el orgullo de la dignidad, porque voy a reconocer que me equivoqué, no voy a quedar mal. ¿Sí? Entonces, es por ese lado que cuando te metes en una discusión o cuando otra persona está equivocada, intentas hacerla cambiar de opinión, la persona está intentando salvar su dignidad. Y si más si hay otras personas. Ese es otro tema. Decirle a alguien que está equivocada delante de muchas personas es mucho peor, ¿sí? Porque no le está permitiendo salvar su dignidad. Y eso sucede. Claro, va a luchar por... Que un jefe enojado llega y te dice, este trabajo está mal hecho, por esto y esto y esto. Y tú te están mirando 5 compañeros, entonces vas a entrar a la defensa y a intentar defender porque si está bien hecho, porque quieres salvar tu dignidad. O sea, es una reacción automática, defenderse, no quedar tan mal. Entonces, claro, por eso esos jefes o esas personas, o sea, si tienes un negocio, incluso si gestionas personas en remoto, si vas a hacer una crítica, hazla en privado. O sea, si vas a decir algo, que ojalá no tengas que decirle que está equivocado, sino aplicar las técnicas que acabamos de decir. Es decir, he recibido este informe, en algunos puntos no estoy de acuerdo, pero me gustaría que me contaras por qué lo planteaste de esta manera. O sea, para yo ver tu punto de vista, por qué lo planteaste de esta manera. Ah, bueno, es que bla, 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 lo que sea que tenga para decirle a esa persona. Ah, ya entiendo. Entonces la otra persona pudo expresar por qué lo planteé así, y ella misma expresándolo, capaz que se da cuenta que miércoles, sí, no era así, la misma persona, ¿no?
Claro. Yo tenemos que Una empezar cosa, una a regla ver. importante es empezar siempre de forma amigable. Es otra regla Exacto, sí. de que no usar el no, que es lo que te diciendo. Esto no es así, o dar con un no como respuesta, porque el no ya te genera también eh, romper con el orgullo y de la personalidad del otro. Entonces comprender más tarde que, que el no ya genera rechazo, es también aplicar la regla que sigue, que es lograr que la otra persona te diga sí, sí, inmediatamente. Esta es la base del copy, ¿no? Del De copy la, y las ventas y de todo. exacto, exacto. La mayoría de las veces pensamos que seguir más logros, la mayoría de veces pensamos que conseguir más logros tiene que ver mucho con el interlocutor. Entonces, si explicamos rápidamente las ventajas de algo, tenemos que dejar una pregunta para la otra persona diga que sí. O sea, que hay que saber emplear muy bien esas herramientas para formular preguntas que la abran de Pero apertura, ¿no? aquí Que no hay sean tan un tema cerradas. contradictorio. A ver. Acá un tema contradictorio, un tema, si nos vamos al tema de las ventas. Porque a veces es bueno recibir el no, muchos no, para obtener el sí. ¿Por qué? O sea, No a conocía esa veces, regla. sí, o sea, esta es una regla aplicable para todo, para la vida diaria del negocio. Pero hay ocasiones donde es mejor recibir el no para convertirlo en un sí. Ok. Pero O ¿en qué sea, aquí esta situaciones? regla la cogemos con pinzas un poquito. Depende del contexto. ¿En qué contexto la aplicarías? Porque no la conocía, la verdad. Yo sé que para ventas y bueno, y leyendo el libro es lo contrario, pero no conocía eso de conseguir más no que sí, Sí, pero no la he aplicado. no recuerdo bien si es Brian Tracy, cuál autor, que habla sobre ventas. Decía que, sí, creo que Brian Tracy, sobre el tema A del ver. rechazo. Cuando estás vendiendo algo y recibes negativas, entonces, ¿qué es lo primero que le pasa a una persona que está en cuando recibe negativas? Se desmotiva. ¿Sí? Entonces, Brian Tracy tiene la tesis que es una antítesis a esta, le decía, recibir no es malo, tienes que recibir muchos no para obtener el sí, porque esos no son objeciones a romper. ¿Sí? Ujú. O sea, cuando estás interactuando puede pasar que tengas el sí, como dice este autor, pero en la mayoría de las ocasiones pasa más que te digan que no, y esos no son objeciones a romper, y esos no son aprendizajes. ¿Para qué? Para que en la próxima reunión de venta que tengas de negocios puedas obtener más sí. O sea, entonces es una mezcla. No te digo que se coge con pinzas porque depende. Entonces, cuando están negociando, muchas veces cuando se está empezando, ¿sí? Buscar el sí a toda costa puede ser contraproducente porque te estás perdiendo información valiosa que te sirve para cerrar más ventas. O sea, aquí traigo como Ok. a colación un otro autor que he leído. Cuando leo esto, yo vi los ejemplos, está muy bien, pero también estoy de acuerdo con la otra postura de que recibirnos también es bueno, solo para aprender a hacer mejor interacciones de negocio. Ok, ok. Y la otra regla que sigue sería permite que sea la otra persona quien hable más para lograr, ¿no? Que piensen como tú. A esta sí la he aplicado cuanto más permitimos que la otra persona se explaye en sus puntos de vista, en sus dolores, en sus deseos, más herramientas podemos darle para que se sienta a gusto con nosotros. Cuando prestamos el oído es cuanto mejor feedback tenemos. Eh, Esta es otra regla, la que sigue es permitir que la otra persona sienta que la idea es de ella, y creo que va muy de la mano con la anterior. Al escuchar, Más vos podés dar complicada. un feedback. ¿Cómo? Es un poquito más difícil hacer esa. O Ah, sea, sí. es vital, pero es un poquitico más difícil hacerlo. O sea, hay que hacerse más consciente de cómo lograr que la persona sienta que la idea es de ella. ¿Sí? Esta de más Sí. de práctica. Sí, 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 muy práctica. Permitir que sienta que la idea es de ello por ahí, porque también es más difícil de aplicar porque
es fácil corregir a la otra persona. Corregir desde la crítica o de querer ganar en tu pensamiento, entonces, o decirle que está equivocada, entonces cualquiera puede hacer. Por ahí una forma sencilla de aplicarla es bajar la guardia respecto a eso, a que la persona, o considerar que la otra persona no está equivocada en tu mente, ¿no? Como cuando está dialogando, considerar o abrirse a lo que está diciendo. Y cómo lograr que sí, es difícil, sobre todo cuando lo aplicaba en grupos, en equipos de trabajo. Cuando estudiaba en la universidad costaba muchísimo esa parte, que si hubiera conocido esta herramienta, este libro, me hubiera facilitado mucho muchas relaciones. Sí, 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 Sí. exacto. Y Es bueno, la acá la coherencia. clave es indagar, preguntar, investigar por qué piensa así, qué es lo que le lleva a actuar de determinada manera, ser curioso y ponerte en el lugar del otro, lo que veníamos diciendo hasta ahora, para hacerle ver que la idea es propia. Sí, sí, Y bueno, la exacto. otra es la siguiente regla, es tratar honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona, que muy tomado de la mano del anterior, es como que se van relacionando. Pero las destaco porque también son importantes. ¿Y De hecho, cuántas esta veces la está hemos llevado? repitiendo. De hecho, es una clave que repite nuevamente, pero para los objetivos que plantea en este capítulo. En el anterior capítulo la mencionó también, entonces acá lo renueva para el objetivo de este capítulo. Pero bueno, también es interesante que se repita porque te genera eso de que son claves, ¿no? También en el libro, por más que suene repetitivo, es una idea base, ¿no? Lograr que el punto de vista de la otra persona prime. También acá hay algo que destaca, que me parece interesante, es que sea honrado o sincero ese punto de vista que destaques de la otra persona. Y a veces nos dejamos llevar mucho en las relaciones por el rencor o por los malos sentimientos hacia la otra persona. Entonces, eh, tiene mucho de autoconocimiento esta regla. No sé, lo veo desde ese punto de vista. Para lograr que el otro piense como vos, es mucho de conocerte, de qué te está generando recelo o rencor, y saberlo gestionar antes de soltar una devolución o imponer, sí, tu pensamiento. Por eso la destaco. Es como mirar el espejo. Que estoy Exacto. viendo en la otra persona que me está molestando. Sí, Entonces, quizás esa idea me recuerda a algo y no me doy cuenta y por eso estoy reaccionando así. Es lo que en psicología llaman como los detonadores. sí. Entonces, puede haber Y, pasado y- algo cuando esa persona expresa que me detona algo, pero ya es exacto, problema mío, entonces no puede dejar que permee la interacción. exacto. Si vas a terapia te vas a dar cuenta, lo vas a hablar con la terapeuta. Para nosotros un poco más natural ir a terapia y ahí trabajas mucho ese tema. Entonces acá un punto interesante del libro es conocerse mucho y reflexionar sobre esos detonantes para mejorar nuestras relaciones y nuestra comunicación. Ah, Otra regla que viene tomada de la mano es mostrar simpatía por las ideas y los deseos de los demás. Simpatía es una emoción o un sentimiento bastante interesante, que a veces cuesta cuando estás sintiendo esas otras emociones, cuesta mostrar la simpatía de alguna forma y te abre claro, muchas puertas. claro, porque nosotros también estamos buscando la importancia, o sea, todos queremos ser importantes. Por eso este tema, la simpatía cuesta, porque así como la otra persona quiere sentirse importante, nosotros también y entra la lucha Exacto, de egos. Entonces, si la vas a aplicar, vas a saber que el que vas a empezar cediendo eres tú. ¿Para qué? Para poder persuadir. Y esta es una forma, mostrar simpatía por las ideas de la otra persona, ¿sí? Y los deseos que tiene la otra persona, escucharla atentamente con todo, con oídos, con vista, con todo, no escuchando para luego responder, sino escuchando de veras. Entonces,
Eso hace Claro, parte de lo de mostrar simpatía, que es difícil. No vamos a decir que sea, uy, es súper fácil, no, es difícil, pero si la logras dominar, como dice el libro, has logrado mucho. exacto, exacto. Y aparte, eh, creo que las reglas van subiendo en escalón o en práctica que van muy enganchadas como si tuvieras una cadena y la que sigue tiene que ver con apelar a los motivos más nobles de las personas también. Y esto también es más difícil, pero te simplifica las reglas anteriores. Si vos apelás a que una persona es mala persona o que las personas tienen oscuridad y que o tienen intereses eh, poco genuinos, va a ser muy difícil lograr simpatía y todo lo que hablamos anteriormente. Y controlar esas emociones o el rechazo o el rencor que te genera. Entonces, si de entrada hay personas que les sale muy natural el pensar bien o apelar a las buenas razones o al, o al interés genuino de la otra persona. Entonces, eso. La otra regla, ya quedan poquitas. Siguiente regla son las 9 maneras de cambiar a los demás. Entonces, Sí, la primera regla que menciona es, si usted tiene que encontrar defectos en los demás, esta es una pésima manera de empezar. Entonces, con esta regla que dice, digamos que es un recorderis, a tanto hablar como le que se equivoca, acto veces en decirle que se equivoca, y a la crítica. Entonces acá vuelve a repetir. Si la persona tiene defectos que se notan, se perciben, la peor idea es decirle es que esos defectos que tiene. Entonces acá enseña una contraparte de toda persona tiene algo bueno, porque todos tenemos fortalezas y debilidades. Entonces, ensalzar esa parte buena o, bueno, si yo quiero que esa persona tenga, cambie este defecto, decirle todo lo contrario. Por ejemplo, poner el ejemplo de la esposa. Si la esposa te sirve, se le quemó el tostado, entonces no decirle este tostado está quemado, sino decirle, bueno, hoy no quedó tan bien como siempre lo haces de bien, de deliciosos. Siempre te quedan deliciosos. Hoy no quedó así, pero siempre te quedan deliciosos. Entonces la persona se va a esforzar más por fortalecer esa cualidad y pero no ahí no estarías reforzarla. destacando algo, un elogio primero. Exacto, exacto. Ahí me parece que algo más sutil, perdón que lo diga, o sea, que lo corrija o como lo veo yo, es apelar a algo que haya hecho bien. Pues, por ejemplo, si es una tostada, creo que, no sé si te escuché bien, pero que era una tostada lo que ponías de ejemplo. Ah, ah, Apelaría, por ejemplo, qué rico que está el café, o qué limpia que me quedó mi camisa, o algo que haya hecho, primero que no sea la tostada, o este budín, o el budín que hiciste el otro día estuvo buenísimo. Eh, ah, Me acuerdo de eso, o del sabor a naranja que tenía, por ejemplo, y apelar a la atención de los errores seguidamente, como llaman la atención, pero de una manera más indirecta, de decir, bueno, eh, a mí me salen terribles poner primero tus errores, a mí me salen terribles las tostadas y estas están doraditas, pero me gustan y creo que podemos practicar. más o menos por ahí Claro, el café está muy la rico, idea, sí. Como que elogiar claro. primero y llamar la atención después, pero sin hacerlo tan directo. O sea, Claro, de primero, una y para no manera que hacerlo directo, refuerce, que mejore esa habilidad. Sí, de una manera claro, para que no hacerlo tan directo o hacerlo indirectamente, primero resaltar tus propios errores. Esa es la regla siguiente. también. Así que va No, todo así encadenado. me hubiera quedado peor esa tostada. Mejor dicho, ya salí deshecha. Eso, eso. No me salen tan bien las tostadas. No, definitivamente salen como carbón. Las puedo usar para meterla en la nevera para absorber olor, porque me salen terribles. Vas a ver que la reacción de la otra persona va a ser decir, bueno, hoy no me salieron tan bien. La misma persona lo va a reconocer cuando vos digas que
que Exacto. tus tostadas salen peor, la otra persona dice, bueno, hoy no me salieron tan bien, están quemaditas. Vas a ver que Sí, solo la otra persona reacciona. y aquí también reforzamos lo de siempre, ¿no? Igual si lo vas a hacer, que sea en privado. Sí, porque Exacto, así digas, yo hago terrible las tostadas, pues está delante la otra persona y dice, me está diciendo indirectamente que mi tostada está horrible. Entonces entra el tema de salvar la dignidad. claro. Bueno, sí, también. Entonces también hay que tener cuidado en el contexto en el que lo vas a hacer. Exacto, exacto. Siempre hablar de nuestros primeros errores antes de criticar a los demás. Y bueno, ahí sigue la otra regla, es hacer preguntas antes que dar órdenes. Si quieres dar una orden, permite que la otra persona salve su prestigio haciendo preguntas. Quizás si hay un mal informe o necesito este informe para mañana, preguntar cómo está tu día hoy, qué tanta tarea estás ejecutando, cómo va determinado proyecto, entonces que la persona desarrolle y capaz que dice, bueno, vengo atrasada con tal cosa, cómo te puedo ayudar? Y entonces a través de esas preguntas como que vas a llegar a un consenso en lugar de darle la orden, que ella misma reconozca, pero mañana tenemos que entregar tal cosa, entonces prefiero hacer esto primero y solita va a llegar a la conclusión la persona de que hay que acelerar el paso para, en lugar de que yo diga, no, mañana me entregas este informe a las 8 a.m. Eso, viste No, pues como que fácilmente. esa que tú dices le tocaría aprenderla a muchos líderes de negocios porque es la constante, ¿no? Para mañana, a Sí, tales horas no sé cómo le vas a hacer. exacto, Y exacto. muchas veces delante de compañeros, ¿no? Pues ahí fue la cabeza. Claro, es tomarse unos minutos para reflexionar lo que menciona ahí y lo haces de esta forma, haciendo preguntas para comprender la actitud del otro, bajar la guardia respecto a si vos estás colérico porque mañana hay que cumplir con determinado cliente, determinado informe o determinada meta. Entonces preguntar qué está pasando, si venimos atrasados o no, pero no hacerlo así, como ¿qué pasa que estamos atrasados? Esa no es la pregunta por ahí más apropiada, pero sería más cómo viene tu día, cómo te sentís con este proyecto, necesitas una mano, como decimos acá, necesitas que te ayude, o de qué forma podemos ayudarte a alivianar tu tarea, ¿viste? Como que así la persona va a reflexionar, no, ya lo voy a hacer porque estaba viendo que no llego con esto, pero creo que si dejo de lado esto podemos llegar, entonces como que vas dialogando la mejor forma de hacer las cosas, ¿no? Sí, de hecho, yo tuve una jefe en un trabajo donde ella hacía reuniones periódicas con esa intencionalidad, o sea, aplicar ese principio. Y ella Ujú. empezaba con la agenda, bueno, para esta semana tenemos estos entregables, ¿sí? Entonces, fulanito le tocaba esto, fulanito esto, dice, bueno, vamos a hablar de avances. Dice, bueno, ¿cómo vamos cada uno con los avances de estos entregables? Ahí está la Bueno, regla 6. no se asusten que pues, estamos en trabajo en equipo, entonces puede pasar que alguno lo tenga yo, decía ella, pues que yo haya sobrecargado Claro, más a unos que a otros y quiero ver cómo puedo solventar las cargas. Entonces, ella lo usaba el argumento de necesito ver si estoy cargando más a unos que otros y para que claro. lleguemos a tiempo porque esto es un equipo. Entonces a cada uno le tocaba pues hablar de su entregable. Entonces habría uno que decía él mismo, como dices tú, bueno, yo tengo que entregar esta mañana, pero no he podido porque tú también me pediste esto y esto y esto, entonces estoy entre que no sé qué priorizar. O sea, todo es para allá, entonces no sé qué Claro. priorizar, si este informe que es para mañana o este que es para después, pero también es importante. Entonces cada uno empezaba a hablar y yo se quedaba ahí escuchando. Entonces lo que les decía, luego nos decía, bueno, ¿qué proponen? Entonces las mismas personas empezaban a proponer cómo solucionar para entregar. Y a veces sí pasaba que había recargado más a unos que otros. Entonces decía, bueno, hagamos una cosa. Noto que he recargado más a unos que otros, disculpen, me disculpo, ¿sí? Porque soy yo la que no he, no he, ¿cómo es que se dice? Facilitado que las cosas lleguen a tiempo. Entonces vamos a redistribuir estas tareas, ta, ta, ta. Entonces le preguntaba a cada uno, ¿creen que así todos podemos llegar a la meta? Porque esto es un trabajo en equipo.
Entonces decían, Exacto. sí, perfecto. Y verdad, lograba, y haciéndolo así, al otro día entregaban el informe. Es verdad, es Es verdad. un ejemplo. Bueno, creo que así como estas reglas hay muchas y que está bueno tomar las notas, tenerlas presentes, repasarlas y aplicarlas cuando nos veamos que estamos fallando en algo en cuanto a nuestras relaciones, está bueno aplicarlo, pero creo que está bueno leerlo, asimilarlo al libro y tenerlo como una guía para mejorar nuestras relaciones. Creo que hemos compartido algunas de las que nos parecen interesantes, que hemos aplicado, otras que no tanto, pero que pueden servir para llegar a este objetivo. Es un libro que me ha gustado muchísimo, por eso lo traemos acá y a pesar de que fue escrito hace 70 años, allá por el 1936, hace que nos hagamos ciertas preguntas de acuerdo a cómo nos estamos relacionando y si queremos mejorar, liderar en nuestros equipos, en nuestras empresas. Eh, Son técnicas que no fallan porque requieren práctica solamente y es posible que algunas nociones te parezcan tan básicas, pero que son muy importantes para las relaciones humanas y profesionales y que a veces nos parecen de sentido común, pero para otros pueden ser desconocidas, sobre todo si no las practicamos y realmente da que pensar. Podemos decir que es un libro bastante completo con estas técnicas lleno de ejemplos, consejos, reflexiones, así por eso recomendamos que los lean, así como Mario nos contaba muchas historias con las que te queda grabada, digamos, las reglas, no te dejarán indiferente de alguna forma. Y este libro creo que puede cambiarte la vida de una forma muy sencilla y que puedes entender, o sea, la base es que puedes entender a los seres humanos, desde cómo actuamos y la psicología, tiene mucho de psicología, ¿no? Que somos seres emocionales y que anhelamos al afecto, al reconocimiento, a la simpatía de los otros y y que damos una especial relevancia a nuestro propio concepto de nosotros mismos, a la forma de pensar, a la forma de relacionarnos con los demás, y la forma de relacionarnos con los demás cambiará, nunca más lo vamos a hacer de la misma manera. A mí me ha pasado en la relación con mis hermanos, ha mejorado muchísimo en mi familia y me ha ayudado a ser una mejor mediadora, me parece. No sé, Mario, si querés compartir alguna conclusión. Yo creo que hasta acá estamos bien con este capítulo sobre cómo ganar amigos e influir en las personas. Sí, estoy de acuerdo. Creo que hemos hecho una síntesis interesante del libro, pero no va a ser suficiente con que te lo digamos. Lo mejor es que lo leas y lo interiorices tú mismo. ¿Cierto? Porque cada uno tiene una historia, unas vivencias y puede hasta hacer como rebobinar. Si yo hubiera aplicado esto en tal momento, me hubiera ido mejor. Y al hacer ese tipo de diálogos internos, vas interiorizando las reglas. Es más fácil así. Aquí te la contamos resumido, pues si no te lo quieres leer y las experiencias que hemos tenido donde ojalá lo hubiéramos aplicado o donde las aplicamos o donde las vimos aplicar en tiempo real, sí. Pues si lo puedes leer sería genial. Y si lo lees miles de veces, mejor, porque son reglas que, aunque son de sentido común algunas y otras no, por lo mismo, por nuestras propias experiencias, por nuestros hábitos, algunas no son tan fáciles, entonces hay que No, claro. repetirlas. Imagina si logras entender y practicar la esencia fundamental de este libro. Yo creo que tiene el potencial de conseguir, más allá de conseguir mejores relaciones en todas tus áreas, en todas las áreas de nuestra vida, es que la esencia nos permitirá conseguir mejorar nuestra fluidez y bienestar en el día a día. Y lo he comprobado. Cuanto más tenemos presentes estas reglas básicas, mejoramos y estamos más tranquilos, más aliviados. Es como la base de otros libros también que hablan de esto del estar presente, la hora, y mucho tiene que ver porque somos seres relacionales y cuanto más habilidades ganemos en el tema de las relaciones, todas nuestras áreas van a fluir mejor, me parece. Así Sí, que totalmente. Sobre todo porque este libro es base de muchos otros libros, te lo vas a encontrar en otros libros de desarrollo personal y profesional que lo van a mencionar.
como dijo tal en tal libro. Te lo vas a encontrar y Exacto. vas a saber por qué. O sea, De ya hecho, te sería muy comparto. interesante hacer los seminarios de comunicación y de liderazgo que vienen de la fundación de Daniel Carnegie, porque muchos de los oradores o coaches más grandes han salido de estos seminarios, ¿sí? De la práctica de estas herramientas. Y lo Así que mencionamos si tenés, hoy en día. claro, y tan solo por menos de $5 o $10, no sé cuánto está el libro ahora, puedes tenerla a la mano la práctica. Incluso creo que viene una guía práctica también del libro, así que ahí tendrías más herramientas como para aplicarlo. Que lo importante es aplicarlo y cuando estamos ir compartiendo, nosotros tenemos la, la bendición de acompañarnos en las lecturas de estos libros, que para eso hacemos este podcast también, es que cuando estamos en una situación de relación o nos sentimos como bloqueadas, nos recordamos estas reglas, porque no es fácil hacerlo individualmente, sino que yo le digo a Marjo, bueno, acuérdate de esto o aplica esto porque a mí me ha servido, y hay otras que las aplicamos más, otras que las aplicamos menos, pero la verdad que es uno de nuestros libros bases. Eso recuerdo, Iris. Me estaba acordando ahorita de eso. Cuando Juli me recuerda esta regla, que se me olvide. Me estaba acordando de eso. Así que bueno, seguimos aplicándolo y lo recomendamos, léanlo. Más allá de que esto sea un resumen y que haya muchos resúmenes de libros también, está muy bueno para llevarlo como base de práctica para la vida en general. Para que descarguen este podcast y lo escuchen varias veces si no quieren leer, también es una opción. También, exactamente. Bueno, y recuerden que en el blog más adelante van a encontrar también un resumen escrito por si les resulta más sencillo leer, también lo van a encontrar ahí. Así que bueno, vamos a cerrar el episodio de hoy. Nos vamos a ver en el próximo, la semana siguiente, con un nuevo libro y esperemos que sea de provecho para todos ustedes. Un saludo, Marge, un placer compartir contigo. Lo mismo, un placer compartir contigo sobre lo que más nos gusta, leer y aplicar libros. Exacto. Hasta la próxima. Chao, nos vemos. Chao, chao.